Carlos tiene un bachillerato en la Universidad de Costa Rica, una maestría en la Universidad de Pittsburgh en ciencias computacionales, ambos. Es especialista en desarrollo e implementación de modelos de ciencia de datos en áreas de análisis de texto, mantenimiento industrial y servicios de TI. Actualmente trabaja como ingeniero en Machine Learning e Intel. Y de verdad, muchas gracias, don Carlos, por tomar el tiempo y compartir su conocimiento acá con nosotros. Bienvenido. Gracias. Agradezco la oportunidad de compartir un poco de lo que hacemos día a día, en qué consisten estas técnicas y me parece que hoy por hoy es muy importante conocerlas a nivel conceptual y un poquito a nivel más concreto para tener una idea más clara de qué alcance tienen, cómo se pueden utilizar. El propósito de esta charla de hoy es pues, desmitificar un poco estos conceptos de inteligencia artificial y machine learning. Ya veremos cómo podemos entender mejor cada uno y qué relación tienen. Eh, y conocer sus alcances y cómo aplicarlos. El material está en inglés, tal vez eso no es necesariamente desafortunado porque eso me evita tener que incurrir en traducciones que no necesariamente siempre son claras y al rato es mejor usar los mismos términos que en la literatura en inglés comúnmente utilizada. Eh, Continuemos entonces un poco de notas legales sobre el hecho de que esta es una presentación general y cómo se apliquen las diversas técnicas, pues deberá ser algo que quede a responsabilidad de directores o desarrolladores de cada proyecto. Eh, en general, la intención acá es, teniendo en cuenta que la audiencia estará constituida principalmente por estudiantes, pues sí, hablar sobre inteligencia artificial, qué es, las aplicaciones, para qué son, pero también qué tipo de destrezas se necesitan en general, qué tipo de conocimiento se necesita para desarrollar proyectos con esta tecnología en forma exitosa, en qué forma, cuáles son los principales pasos que normalmente se utilizan para desarrollar un proyecto con estas herramientas y ver, tal vez con un poquito de detalle, no demasiado, pero sí algún poquito de detalle al menos para que se lleve una idea relativamente pues, más concreta, no quede las ideas o conceptos como algo muy abstracto, sino que podamos ver en concreto cómo funcionan estas técnicas y por qué son particularmente útiles los algoritmos que vemos acá. En particular, al final tenemos algunos ejemplos de deep learning o aprendizaje profundo, es una forma de traducirlo. Redes neuronales es tal vez un término más sencillo para describirlo. Y, y, y veremos qué las hace exitosas, por qué son tan interesantes y por qué le han dado un impulso muy fuerte a la inteligencia artificial en general, eh, más recientemente, en los últimos 10 años en general y muy fuertemente en los últimos 3 años. Digamos la introducción entonces. Comenzando a describir estos términos, inteligencia artificial tal vez es el término más general. Hablamos de actividades que normalmente asociamos con lo que llamamos entes inteligentes, que podríamos decir, bueno, tienen la capacidad de percibir, razonar, actuar y adaptarse a un medio externo. En términos más prácticos, hablamos de Machine Learning como simplemente una colección de algoritmos que nos ayudan a programar, a hacer que computadoras en general, este, a través de estos métodos, exhiban en alguna forma el tipo de comportamientos, normalmente en algún área relativamente restringida o enfocada, tal vez debiera decir, algunos de estos comportamientos generales que atribuimos a inteligencia artificial en general. Y si hablamos de deep learning, estos ya son mecanismos más especializados con métodos y técnicas también más específicos que iremos viendo poco a poco. Aunque el concepto de inteligencia artificial sea muy general, ya vemos en la actualidad ejemplos de sistemas que podríamos decir que reúnen una cantidad de comportamientos de esos que describí antes, como poder captar e identificar distintos objetos, razonar acerca de ellos de acuerdo con objetivos que se haya planteado,
actuar y adaptarse a situaciones externas que se desee manejar, controlar o adaptarse a ellas, evadir en algunos casos. Y aquí a la derecha, perdón, tenemos algunos ejemplos como conducción autónoma de vehículos. Tal vez es el mejor ejemplo que se me ocurre de un sistema que reúne una buena colección de estas capacidades. En el caso de Machine Learning, hablamos, como ejemplo, tenemos, por ejemplo, algoritmos como varios de estos que estaremos repasando y viendo en algún detalle. Probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con sistemas de regresión lineal, términos de sistemas que identifican grupos o mecanismos de agrupamiento de una variedad de casos que se interesan analizar, árboles de decisión y otros más especializados como análisis de textos, eh, para la cual cada uno de estos es casi una categoría. En análisis de texto, por ejemplo, tenemos resumen de contenidos, comparación de textos, sistemas como por ejemplo eh, eh, el identificar, hacer un calce o una asociación entre una descripción de trabajo y candidatos y cuáles son los que las ofertas de capacidades o destrezas que mejor calzan con las expectativas para un puesto. Es tal vez un ejemplo simple. Sistemas de recomendación, como vemos ya en forma muy popular en sistemas como Netflix u otros, que recomiendan qué artículos consumir o nos pudieran interesar de acuerdo con nuestro historial de consumo. Y más recientemente, reconocimiento de voz y de discursos. Eh, Métodos más especializados como traducción simultánea. Estos, los más especializados, de hecho, utilizan redes neuronales para hacerlos efectivos. Y si caemos en la parte de redes neuronales en particular, aquí de nuevo tengo reconocimiento de diálogos de discursos y palabras habladas, que incluso nos llevan a aplicaciones como traducción simultánea y cosas más sofisticadas como detección de fraudes. La detección de fraudes, de hecho, es un caso casi que antiguo, diríamos, podríamos decir, ya se veían sistemas exitosos efectuando estas labores desde los años 90 por lo menos, y otras aplicaciones más elaboradas, como ven ahí. Hablaremos un poco sobre todo de distintos tipos de algoritmos o métodos de Machine Learning y después de Deep Learning en particular. No sé qué dinámica acostumbran seguir en estas exposiciones. Preferiría dejar preguntas para el final, para lo cual procuraré dejar algún espacio este, y pasar por el material, digamos, en una primera instancia para poder cubrirlo adecuadamente. Eh, Antes de entrar al qué es esto y cómo es, hablemos de para qué sirve y por qué es interesante. Bueno, hoy por hoy estos algoritmos y métodos de los que les hablaba han llegado a aplicarse prácticamente en casi cualquier campo. Es posible aplicarlos y la variedad que muestro aquí en esta página refleja esas grandes posibilidades. Algo que no es comúnmente mencionado cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning es que en general es, en primer punto, en primera instancia, una cosa que en general debemos entender y conocer es que son algoritmos que se basan en análisis de datos. Básicamente, lo fundamental de estos sistemas es que están construidos para reconocer patrones en un volumen de datos con los que los alimentemos. Entonces, algo que no se menciona tan a menudo como creo yo se debiera hacer es el hecho de que para aplicar estas técnicas es importante contar con un volumen suficiente de información que le permita a esos algoritmos descubrir tales patrones que deseamos
que se puedan identificar y aislar dentro de ese volumen de datos que andamos buscando. Una buena cantidad, en una buena cantidad de ocasiones, cuando nos proponemos desarrollar un proyecto de Machine Learning o inteligencia artificial, un reto que debemos afrontar es que tengamos muy pocos datos, para lo cual hay técnicas para manejarlo hasta cierto punto, o datos que no sean suficientemente confiables o datos que no estén suficientemente completos, para los que les falten algunos atributos, por ejemplo. Si bien hay técnicas para manejar eso, definitivamente, cuanta mayor cantidad de datos tengamos y de mejor calidad los tengamos y más confiables sean, podríamos esperar tener mejores resultados en cualquiera de estas áreas, en cualquier aplicación que utilice esos datos. De ahí que una cosa que me parece, ya esto es una opinión personal, sirva de comentario editorial si se quiere. Si en nuestro país aspiramos a poder explotar este tipo de herramientas y medios, una cosa que debemos cultivar y desarrollar es una cultura basada en datos, en acostumbrarnos a que los procesos, las actividades que tengamos nos permitan, ojalá automáticamente, para hacerlo de manera económica y eficiente, capturar información acerca de los procesos o los hechos, las actividades que queramos analizar para descubrir sus patrones, a fin de tener los datos sobre los que posteriormente podamos aplicar estas técnicas. Es importante tener eso presente, ¿sí? Pero bueno, ya habiéndolo mencionado, sigamos con las técnicas que menciono. Distintos modelos y algoritmos pueden aplicarse en cada una de estas áreas y mencionaremos ejemplos de algunos acá. Si tienen interés particular en algunos de estos campos, podemos tal vez, ojalá, abordarlos como parte de sus preguntas al final. Pero como ven, el propósito de esta página es mencionar que el potencial de aplicación de estas técnicas es sumamente amplia. Se podrán utilizar en todo lugar donde tengamos datos suficientes y de buena calidad para aplicarlos. Así que las posibilidades son muy, muy amplias. Y en particular, para mencionar algunos de los ejemplos ya en forma concreta, rápidamente después podemos ver más ejemplos o consultas. Una aplicación desarrollada en Intel consiste en la inspección automática por medio de drones de distintos paneles solares con el fin de detectar cuáles pudieran haber sufrido daños o efectos del clima o la intemperie. Podemos de esta forma automatizar esa inspección, detección de paneles que estén defectuosos o que hayan sufrido algún daño para efecto de repararlos y darles mantenimiento. Esta es una aplicación de manejo de imágenes, por supuesto, y en general, en los métodos de inteligencia artificial y machine learning, normalmente tenemos dos etapas. Una primera etapa que consiste en alimentar a alguno o algunos algoritmos que queramos intentar a ver cuál nos funciona mejor. Alimentarlo con datos, en este caso imágenes de distintos paneles, buscando que esos algoritmos estén en capacidad de detectar, bueno, cuáles tienen un daño, cuáles no. Una vez que los algoritmos han demostrado que han sido capaces de identificar esos patrones y distinguir cuáles paneles tienen daño, cuáles no, y si tienen un daño, qué tipo de daño es y qué tipo de mantenimiento requieren. Una vez que está en capacidad de identificar esos patrones, entonces, habiendo desarrollado un método para identificar los patrones, lo que prosigue es ya la aplicación de esos patrones ya identificados. Y esa segunda etapa es realmente la que da beneficios. Esa segunda etapa, en el ejemplo que muestro acá, consistiría en que un dron entonces captura imágenes y el algoritmo que ya ha aprendido a identificar cuáles imágenes son de interés, sea aquellas que corresponden a paneles que requieren mantenimiento, el algoritmo entonces toma esas imágenes y aplique esa inferencia que ha sido desarrollada por la primera etapa que llamamos de aprendizaje, para entonces decirnos, bueno, cuáles tienen defecto, cuáles no, y qué tipo de defecto tienen y mantenimiento requieren. Este en realidad es un proceso basado en métodos fundamentalmente estadísticos. Entonces,
el resultado que esperáramos de estos métodos no son realmente 100% precisos, nunca, debería decir. Depende de la calidad que hayamos logrado a partir de intentar reconocer esos patrones con distintos algoritmos y, como yo decía antes, la calidad de los datos que tenía originalmente. Dependiendo de estas dos cosas y también debería decir de la destreza que tengamos para utilizar técnicas complementarias que mencionaremos un poco más adelante, podemos obtener mecanismos de reconocimiento o de inferencia de una muy buena calidad o una no tan buena calidad. Al final lo que tendremos típicamente sería no que un algoritmo como este me diga cuál panel está bueno y cuál está malo y qué mantenimiento requiere, sino más bien cuál es la probabilidad de que dado una imagen de un panel, este requiera mantenimiento y cuál es la probabilidad de que requiera una reparación de un tipo o cuál es la probabilidad de que requiera una reparación de un segundo, tercero o cuarto tipo. Estamos hablando de mecanismos fundamentalmente estadísticos y de predicciones eh, probabilísticas, básicamente, en prácticamente la totalidad de los casos que vemos. Entonces, parte de la ciencia o del arte más bien de aplicar estos métodos consiste en entender y conocer diversas técnicas y métodos para lograr predicciones de buena calidad, de una alta proporción de acierto. Bien, y como ven aquí a la izquierda, una anotación que veremos en estos ejemplos corresponde a cuánto tiempo se llevó esa etapa de aprendizaje, de aplicar el algoritmo para lograr que descubriera los patrones que buscábamos. De hecho, este tiempo que se refiere aquí corresponde a cuánto se duró en la etapa de entrenamiento una vez que hubo un montón de trabajo anterior, específicamente la selección del algoritmo que daba mejores resultados, diversos intentos, diversos afinamientos para lograr esos mejores resultados y al final la última corrida fue la que duró 6 horas. Eso tal vez es importante anotarlo. Este, esta no es una solución mágica, requiere destreza, conocimiento y una inversión a menudo de alguna importancia. Y es una labor fundamentalmente, podríamos decir, exploratoria, investigativa. Nunca tenemos certeza de que un esfuerzo de reconocimiento de patrones, por ponerle otro nombre a esta actividad, va a ser exitosa o de qué tan exitosa va a ser en cuanto a la certeza con la que, o el grado de acierto, perdón, que tenga en los resultados que esperamos. Y eso hace entonces que una parte importante inicial del proyecto sea pues valorar que mediante ejercicios rápidos que requieran poca inversión, cuál es el potencial de identificar esas personas que nos interesan, con base en la información, métodos y recursos que tengamos. Pero bueno, ya este ejemplo me sirvió para mencionar varios aspectos que es importante tomar en cuenta en estos proyectos. Veamos otros ejemplos. Desarrollo de un sistema para identificar defectos ¿cómo le llamamos a esto? En inglés normalmente se llama wafers, básicamente impresos de procesadores. Cada segmentito rectangular que ven aquí deberá ser cortado y empacado en un CPU, un microprocesador. Y entonces, la vista humana no es suficiente para identificar estos, identificar cuáles de estos procesadores impresos en esta plana de silicio funcionan bien correctamente y cuáles no. Es importante automatizarlo. Esta es entonces una aplicación, un ejemplo de aplicación de estos métodos. Y en este caso el entrenamiento final tan solo tomó 1 hora, pero con una cantidad de procesamiento en paralelo. Al final entonces tenemos un sistema pues, que nos permite tener una producción más confiable y más rápida, que es uno de los objetivos eh, de posible interés para estos proyectos. Y otro ejemplo que tenemos acá es el de
bueno, predicciones de precios que deban tener casas que estén en un mercado inmobiliario, calculadas con base en las características que tengan las viviendas y cuánto normalmente es la cotización que se ve en el mercado. Un algoritmo o el método que utilicemos para valorar esto tomará, por ejemplo, como entrada una variedad de casos o ventas, por ejemplo, que se hayan dado de propiedades y bajo el supuesto que tengamos disponible información acerca de las que influyen en la valoración de una propiedad, como el área, la cantidad de habitaciones, la localización donde esté, este, cuánto tiempo tiene que haber sido construida y otras. Eh, podemos pensar en desarrollar, perdón, y en cuánto se vendió, ¿verdad? Si tenemos una gran cantidad de esos casos, podemos entonces pensar en desarrollar un sistema que nos dé una predicción de cuánto podría ser un valor razonable de mercado para la propiedad. Y una vez que tenemos eso, puede que no nos funcione porque la economía cambió, estamos en una recesión, en un periodo inflacionario y a menudo hay que cambian los factores externos. Normalmente los modelos requieren repasarse o renovarse más bien, debería decir, cuando las condiciones en las que se aplican cambian. Si el ambiente económico varía y eso afecta los precios, pues deberá entonces pensar en desarrollar un modelo mejorado que contemple variables macroeconómicas, por ejemplo, de las condiciones de mercado para mejorar la predicción de los modelos. ¿Qué es algo que es importante tomar en cuenta? Los modelos sí son buenos para hacer predicciones con base en una cantidad de datos, pero la realidad o las condiciones en las que esté aplicando el modelo pueden ir variando en el tiempo. Entonces, el desarrollar un modelo no es una cosa que hago una vez, que aplico toda la vida, sino que hablamos de ciclos de vida de los modelos, donde me planteo al principio si es factible, hago algunos experimentos, encuentro que tengo unos primeros resultados prometedores, y si es así, continúo con la inversión. Eventualmente, después de algunas semanas, típicamente, ya tengo un modelo que me da buenos resultados, paso por una etapa de evaluación y tal vez lo pongo en lo que llamamos una situación de estar en producción. Esto es que se utilice regularmente para el efecto que fue previsto. Pero yo debo tener, una vez que está utilizándose en producción, debo monitorear de la calidad de los resultados que me está dando y hay técnicas para identificar desviaciones que puedan ir sufriendo con el tiempo. Algunas desviaciones ocurren muy rápido, depende de las circunstancias, el tipo de modelo, otras más lentamente. Y con alguna frecuencia, mayor o menor, deberé estar renovando mi modelo para mantener la calidad de los pronósticos o de las identificaciones que me produzca. De manera que no es solo cuestión de desarrollarlo, sino que también es importante considerar que deberá haber una etapa de mantenimiento de los mismos modelos hasta que, bueno, como todo proyecto o activo, deje de ser útil o tan útil como otros pues queremos pensar en reemplazarlo por otro sistema o producto de mejor calidad, mayor rendimiento o mayor economía, como todos los activos y bienes que tenemos en la vida. Este es un ejemplo interesante porque destaca que estas técnicas las podemos utilizar en un montón de casos diferentes. Y aquí hablamos de desarrollo de fármacos. El entrenamiento en su última etapa tomó 9 días con mucho paralelismo, pero se logró una gran cantidad de predicción, de precisión sobre la predicción sobre cómo se comportaran los fármacos. Voy a seguir un poco más rápido para que nos dé tiempo de ver las distintas técnicas. Detección de fraudes, ya lo mencioné como otra aplicación típica. Y hablemos un poco de qué se requiere para trabajar en esto o qué conocimientos, destrezas normalmente participan en el desarrollo de un proyecto que haga uso de inteligencia artificial. Decía que estos métodos y algoritmos parten de una base estadística. Entonces, conocimiento de principios a veces,
no tan a menudo, pero a veces según qué tan detallado o- o sensible sean los resultados, podemos necesitar conocimientos un poco profundos en estadística, pero conocimientos, digamos, por lo menos básicos en estadística sí son muy importantes, y conocer algunos conceptos de validación de hipótesis en términos comunes, identificar cuándo una idea realmente es la causa real de un fenómeno que estamos observando y cuando no podemos afirmar que realmente sean la causa del, eh, un elemento sea la causa de un efecto que estamos viendo. Herramientas estadísticas de ese tipo son importantes. Algunos modelos usan eh, matemática de mayor profundidad, pero en lo que corresponde a modelos matemáticos, no hay necesidad de tener un conocimiento muy profundo para una gran variedad, en lo que corresponde a una gran variedad de aplicaciones, porque mucho de ese conocimiento ya ha sido codificado en bibliotecas de programación que le permitían a uno aplicarlo y valorar la calidad de las respuestas que estamos obteniendo. Entonces pasemos a destrezas que tienen que ver con programación. Para que esto funcione, lo cual es un mecanismo que funciona en computadoras, pues sí, tenemos que hacer esfuerzos de codificación, no todos en el equipo. Típicamente estos proyectos hacen uso de una gran variedad de personas, destrezas y habilidades. Eh, Algunos es importante que sepan programar, pero otros pueden concentrarse y es importante que se concentren en otros aspectos, como pueden ser si se están aplicando los criterios adecuados a nivel estadístico o si tenemos claro, y ahí paso al tercer gran dominio, si hay otros aspectos del proyecto que se estén atendiendo en forma adecuada, como concretamente si estamos comprendiendo adecuadamente cuál es el problema de negocios que queremos abordar, eh, cómo se da la situación, cómo interpretar correctamente los datos, y cuáles son las formas más efectivas de ayudarle al negocio o a la actividad humana que queramos apoyar con los modelos que estemos desarrollando. Eh, la parte de programación y computación en general es tan solo un tercio de lo que se necesita. Y según las áreas que se combinen, pues les damos distintos nombres. Ingeniería en Machine Learning es lo que yo he hecho en los últimos 2 años. Consiste en tomar modelos desarrollados por especialistas en estadística, fundamentalmente, con participación de quienes conocen qué significado y confiabilidad tienen los datos que se estén revisando. Tomar esos modelos y poderlos ponerlos y hacerlos disponibles en un sistema que se pueda utilizar en un sistema de producción. O sea, hacer que funcione, hacerlos disponibles a todos los usuarios que haya. Seguimos adelante. Y aquí, básicamente, la idea que quiero que se lleven es que este no es un proceso lineal. Se requieren muchas iteraciones y a menudo vuelta atrás, revisando cómo hicimos algo, porque descubrimos más adelante que necesitábamos mejorarlo. Eh, Quisiéramos identificar una secuencia en la que se hagan las cosas y esta secuencia es útil, pero no debe pensarse que estas son etapas completamente separadas. Hay mucha interacción entre ellas. Sí es importante guardar un orden y por lo menos asegurar que tenemos una base suficiente en cada una de estas etapas para comenzar a intentar la siguiente. Debo entender, bueno, cómo es el negocio que estoy o el problema que quiero abordar. Tal vez usando el caso de los paneles, de los cuales, en el cual tal vez me extendí un poco. ¿Cuáles son los problemas que típicamente se dan? ¿Cómo se dan los defectos? ¿Cómo son observables? ¿Qué tipo de imágenes se pueden recabar? ¿Cuál es el valor o el costo o el riesgo de un cierto tipo de defecto? ¿Cuál es el impacto económico de que se presente un defecto? Lo cual se traduce, pues, se podría traducir, por ejemplo, en decir, bueno, cuáles tipos de defectos es más importante que identifiquemos con mayor grado de precisión y cuáles no sería tan importante que tal vez no los detectemos porque tal vez no tengan un impacto tan importante o grande
en los costos o en la eficiencia del negocio. Esa es la parte de entendimiento del negocio o de la actividad que estamos, del problema que estamos tratando de abordar. Después entender qué datos tenemos y cómo interpretarlos, qué imágenes tenemos, cómo los podemos obtener, cuáles son diversas técnicas para obtenerlo, de qué calidad son, cuáles son imágenes que corresponden a cada tipo de defecto, preparar los datos, no, tal vez tenemos fotografías, pero hay que encuadrarlas, calibrarlas, ponerlas todas bajo la misma escala, usar el mismo patrón de colores, ponerlos en un formato común para que puedan utilizarse para el siguiente procesamiento. Y finalmente, ver qué tipo de algoritmo son aplicables al análisis de imágenes, si ese es el caso que nos ocupa. Y entonces intentar distintos algoritmos. Y en cualquiera de estas etapas podemos encontrar preguntas o diferencias que necesitamos contestar y que nos hagan devolvernos a etapas anteriores para aclarar esos temas. Finalmente, si todo va bien, desarrollamos un modelo que creemos que es suficientemente bueno, entonces lo evaluamos, hacemos corridas piloto y finalmente lo ponemos en producción y dejamos que todo corra. Y aquí no está indicado el mantenimiento del sistema. Tal vez es una, una etapa posterior que me parece importante que podría agregársele a este modelo, pero si bien hay una secuencia, es importante cubrir en forma adecuada cada etapa. A menudo tenemos que volvernos y revisar supuestos y repasar cosas para poder avanzar en todo el esfuerzo. Y en modelos que reconozcan patrones hay distintos grados de madurez. Si nos quedamos haciendo un cuadro de Pareto, o un gráfico de barras o gráficas lineales, en realidad estamos haciendo lo que llamamos estadística descriptiva. Que lo que nos dice es qué fue lo que pasó. O sea, estamos viendo hacia atrás y estamos viendo qué casos recibimos, qué características tenían, pero no me permite esa información, no me permite actuar en forma, no me dice cómo actuar a futuro o qué puedo hacer con los casos siguientes, cómo evitar los problemas que tuve. Entonces, un siguiente nivel de diagnóstico es, bueno, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Y aquí comenzamos a analizar características y es un primer nivel de análisis de patrones para tratar de identificar cuáles fueron las características de los daños que se encontraron y posibles causas. Fue que anteriormente hubo una rayería, fue que hubo cierto tipo de clima, fue que había mucho polvo en el ambiente, fue que el proveedor no nos dio los materiales adecuados. O sea, tratamos aquí de identificar por qué pasó aquello que pasó. No nos quedamos en simplemente saber qué pasó, sino identificar por qué pasó. Y una siguiente etapa de sofisticación en análisis de datos corresponde a decir, ok, si aquello que pasó, tenemos una idea de por qué pasó, ¿qué es lo que pasará? Sabiendo que puedo esperar un cierto tipo de clima, que tengo cierta calidad de proveedores, ¿qué es lo que puedo esperar del futuro y cómo me preparo para él? Y todavía una etapa más sofisticada correspondería a decir, muy bien, teniendo sistemas que me dicen qué pasará a partir de ciertas condiciones, siendo mis condiciones al día de hoy las que corresponden a una cierta descripción, ¿qué podría yo hacer hoy para mejorar el rendimiento o los resultados que obtenga a futuro? ¿Cuál será el área donde me convenga más trabajar? Tengo que hacer nuevas negociaciones con proveedores, tengo que proteger mis paneles del clima, tengo que implementar un sistema de limpieza que evite la mayoría de los casos. Esto lo que me dice es cuál es el curso de acción, conociendo cómo se dan las cosas y por qué se dan, cuál es el curso de acción que yo puedo seguir para que a futuro espere obtener los mejores resultados. Una prescripción de qué acciones conviene tomar para obtener los mejores resultados. Y como ven, es una progresión de sofisticación y son etapas que normalmente no se pueden brincar. Necesito pasar a través de ellas para llegar a la siguiente. Y los distintos modelos nos servirán para abordar cada una de esas, pero depende de que ya hayamos logrado contestar las preguntas anteriores. Estas son distintos niveles de madurez en cuanto a la aplicación de distintos tipos de patrones y estrategias.
Machine Learning, aquí hay muchos términos que ya cubrimos rápidamente, pero que le ayudan a distintas empresas a hacer recomendaciones, a escoger qué anuncios le proponemos a alguien que esté viendo Facebook, a saber cómo distribuir correo, darle asistencia a un conductor. Comencemos a ver ya un poco más de detalles. Tal vez lo que caracteriza en forma más importante el Machine Learning es que históricamente tratábamos de programar una computadora de manera que, dada una cantidad de datos, le dábamos las reglas que la computadora en una forma, digamos, muy mecánica iba a seguir, le dábamos los patrones que queríamos identificar en los datos. Y entonces, este mecanismo nos daba rapidez fundamentalmente y nos clasifica los datos según las reglas de clasificación que le diéramos. En Machine Learning, lo que buscamos es más bien que el computador sea el que haga esa adaptación, el descubrimiento de esas reglas. Le damos los datos originales, por ejemplo, las imágenes de los paneles, y le decimos, por ejemplo, cada panel, si tiene un daño o no y qué tipo de daño tiene. Y entonces, los algoritmos de Machine Learning lo que van a hacer es eh, explorar esos datos para identificar cuáles son las imágenes que corresponden o qué caracteriza a esas imágenes que corresponden a cada uno de esos distintos casos que yo quiero que ese mecanismo me aprenda cómo identificarlos. Y entonces crea las reglas o el sistema o modelo de inferencia que después voy a aplicar para automáticamente identificar esos patrones. Por ejemplo, podría ser que cierta cantidad de daño se observe, se descubra a través de este reconocimiento de patrones, que un patrón que se da es que un cierto grado de brillo, puede que se descubra a través de ese mecanismo que un cierto grado de brillo disminuido en el panel denote un cierto tipo de daño o condición. Y entonces esa característica, brillo bajo, va a ser una que vamos a buscar en los paneles posteriores que me va a ayudar a identificar cuándo es que alguno de esos paneles sufre del daño que esa condición de brillo reducido es la que me ayuda a identificar. Así que el mecanismo entonces determina cuáles son las características de nuestro ejemplo de las imágenes que me pueden ayudar a identificar los casos que quiero distinguir. En forma general, el Machine Learning es el que va a hacer ese aprendizaje de los patrones. Y hay distintos tipos. Hay aprendizaje no supervisado, supervisado, u otra categoría que aquí describimos rápidamente como aprendizaje por reforzamiento. Veamos comencemos con estos dos. ¿Cuándo tengo aprendizaje supervisado versus no supervisado? Bueno, el caso de los paneles que decía antes es un ejemplo de caso supervisado, porque damos imágenes y le diríamos, a cada imagen le ponemos una etiqueta que corresponde al caso que corresponde ese panel. Y entonces el algoritmo nos identifica, bueno, qué características tienen las imágenes para cada una de las etiquetas que le dimos. En este ejemplo estamos usando más bien frutas. Y entonces, si tomamos un montón de imágenes de manzanas y decimos, ok, esto es una fruta tipo A y estas otras imágenes de una fruta tipo B, el mecanismo va a aprender cuáles son las características de imágenes que son comunes a la etiqueta A, cuáles son comunes a la etiqueta B, y cuando les demos un nuevo ejemplo, entonces va a estar en capacidad de ver a, cuáles de cuál etiqueta es la que mejor corresponde con las características que ese nuevo caso da. Y eso fue básicamente la explicación que di. Se usa datos de entrenamiento para derivar las relaciones y se predice cuál categoría corresponde a nuevos datos de acuerdo con la coincidencia de las características de ese dato nuevo con aquellas que se identificaron como prevalecientes en cada una de las clases. Si esto tiene características que son las prevalecientes, las mayoritariamente prevalecientes en el caso A, pues lo pronosticamos como A.
Si no, si tiene características típicas del caso B, pues lo clasificamos como B con algún grado de certeza o alguna probabilidad de acierto. En el caso no supervisado, el problema que estamos tratando de resolver es diferente. Corresponde a que si tengo una variedad de imágenes o frutas en este caso, lo que quiero es que el algoritmo me identifique, bueno, cuántas clases o tipos distintos de objetos hay. Y esto, por ejemplo, puede utilizarse efectivamente para clasificación de clientes. Bueno, yo tengo en un supermercado clientes de los cuales tengo registrados datos a través de su tarjeta de cliente frecuente. A través de esa tarjeta yo detecto qué compra me ha hecho ese cliente en una variedad de ocasiones a través del tiempo y puedo clasificarlos. Eh, Primero puedo averiguar en qué forma puedo agruparlos, cómo puedo distinguir unos de otros, para entonces ofrecerle productos o darle ofertas con las que busque atraer más consumo de sus clientes. Siguiendo este ejemplo, hay una variedad de características y el algoritmo lo que va a hacer es identificar cuáles son características que me permiten separar en casos semejantes en la forma más certera o de mayor separación, podría decir, esas frutas de entrada. En este caso tengo datos, cada uno etiquetado, y el sistema aprende qué patrones corresponden a cada etiqueta. En el segundo caso tengo datos no etiquetados y el sistema simplemente ve qué grupos de características semejantes se pueden extraer para entonces separar los casos de entrada en grupos que de acuerdo con las características registradas los hagan más semejantes entre sí y a cada grupo de estos más diferentes de los casos que quedaron clasificados en los otros grupos. Ejemplos de clasificación. En la parte supervisada puede ser que el resultado sea una categoría y a esos casos les llamamos de clasificación. Una categoría de si hay fraude o no, si una imagen corresponde o no a un panel dañado o no bueno, o si estoy viendo una imagen de una motocicleta o de un transeúnte o de un bus o de una señal. Si el caso que tengo me da una oportunidad, corresponde a situaciones de un negocio y una predicción de si puedo esperar ganar o perder el negocio tal como está planeado, de acuerdo con las características que está representado. Entonces, si la salida es una categoría, hablamos de clasificación. Si la salida es un dato numérico, como podría ser el precio esperado en el cual puedo vender una casa, hablamos de una regresión. Y otros ejemplos están pues aquí anotados, como pueden ser esperanza de vida, pronósticos de valores de mercado y otros más. Y viendo ejemplos de clasificación, como el caso de supervisados, aquí tengo el caso de, por ejemplo, clasificación de plantas. Eh, cada espécimen que yo estoy observando corresponderá, por ejemplo, a una especie específica dentro de una familia de irises, en este caso. Es un caso tradicional típico de clases de estadística. Cada flor tiene características específicas que corresponden al largo o ancho de sus distintas partes y los puedo etiquetar y digo, bueno, este tiene estas medidas y corresponde a, ese es un ejemplar de esta especie o de la otra especie o de la demás. Y un algoritmo que hayamos ejecutado buscará identificar cuáles son características como que en una forma más efectiva me distinguen las clases. Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra que si escogemos el ancho del sépalo y el largo del pétalo, esas dos características, siendo que cada espécimen lo coloreé en forma diferente, si escojo esos dos, pareciera que logro una separación bastante efectiva de las áreas que corresponderían a cada uno de esos. Y entonces, un ejemplo de un algoritmo que pueda detectar cuáles son esas dimensiones que en mejor forma me separa o clasifica estos ejemplares es, por ejemplo, un árbol de decisión, que según los valores que tenga estos factores, me permitirá eventualmente separarlo. Entonces,
Hay un algoritmo que está llamado a construir un árbol de decisión. El árbol de decisión, de hecho, es el resultado de ese algoritmo y es el mecanismo que podemos utilizar posteriormente para clasificar especímenes perdón, ejemplares posteriores. El patrón reconocido está representado por el árbol producido por ese algoritmo y es este patrón en la forma de un árbol lo que en este caso podemos aplicar para clasificar individuos o ejemplares posteriores. Tenemos regresión lineal, como en el caso de que puede ser regresión lineal o puede ser regresión cuadrática, y según cada, cuánto queramos invertir en cuán complejo es el modelo, puedo tener una mejor o una no tan buena aproximación, pero tal vez suficientemente buena. Quisiera avanzar un poco más para lograr ver un caso de ejemplos interesantes y ver si puedo mostrarles algo de redes neuronales. Pero vale decir que una vez que desarrollo modelos es importante considerar que puede haber varios modelos o varios algoritmos que me den mecanismos de identificación de patrones. Lo que pasa es que algunos pueden ser mejores. Tengo que tener claro qué es importante para el negocio. Si que sea muy rápida la clasificación o que sea muy precisa. ¿Cuánto tiempo nos voy a necesitar dedicar a la fase de entrenamiento o aprendizaje, de capacidad de desarrollo de ese modelo? ¿Y cuánto voy a durar una vez que tengo un modelo en efectuar la predicción? Bueno, ¿es fraude o no? Más vale que lo pueda predecir en cuestión de segundos, si no menos, ¿verdad? ¿Cuánto puede valer una casa? Bueno, tal vez una media hora, definitivamente va a ir más rápido, pero no me urge una decisión tan rápidamente. Puedo tratar de ser un poco más preciso. ¿Cuántos datos necesito para lograr una buena calidad? El tipo de datos y qué tan complejo es el problema. En fin, hay una variedad de factores que debo entender para saber cuál será un modelo exitoso y cuál no. Entender esto es el primer paso que les mencionaba antes, entender cuáles son las necesidades del negocio y estas que quiero resolver con los algoritmos. Algoritmos de aprendizaje supervisado, hay una gran variedad, no los vamos a ver el propósito de esta en detalle cada uno. El propósito de esto es indicar simplemente que hay una buena cantidad que podemos utilizar y parte del aprendizaje para aplicar esto exitosamente es entender cuáles son las características de cada uno y costos y rendimiento o calidad que podemos esperar de cada uno y en qué casos cada uno de ellos es más exitoso. Digamos, cuáles son las situaciones donde es más adecuado aplicar unos u otros de acuerdo con, sobre todo, el tipo de datos que tenga. Aprendizaje no supervisado. Normalmente se utiliza para análisis de agrupamiento, como les dije antes, y técnicas internas para hacer más sencillo el manejo de los datos. No voy a referirme mucho a esto, sino más bien a los resultados finales. Por ejemplo, un algoritmo típico de agrupamiento, del cual tengo aquí una ilustración, es el de una cantidad arbitraria K de promedios. Una ejemplificación de cómo funciona esto es, este algoritmo comienza identificando una cantidad de puntos o centroides y en una forma iterativa va buscando linear esos puntos de una forma cada vez más precisa que le permite identificar qué grupos hay. Ahora, aquí partí del supuesto de que había 3 grupos por los cuales de definir 3 puntos y esa no necesariamente es la situación. Si tengo una buena comprensión de datos, tal vez tengo la intuición de que hay 7 grupos que quisiera agrupar y una ventaja de este algoritmo es que si le pongo 4, 5, 6, 7 puntos, cada uno de estos puntos deberá alinearse, si el algoritmo funciona bien, con el centro de alguno de los otros factores y en cada iteración busca identificar grupos que pertenezcan
a cada uno de esos puntos, viendo cuáles están más cercanos y en una forma iterativa los va alineando hasta que eventualmente, si todo va bien y tenemos suerte, logra converger en una buena identificación de los grupos, de los grupos que tengo. Y aquí me faltó asociar uno, este quedó perdido por acá y este otro quedó con dos. Pero bueno, es una primera aproximación. Es un ejemplo de cómo uno de estos algoritmos funciona. El otro es de máquinas de soporte vectorial. Eh, es una forma más sofisticada de separar, de identificar casos. Aquí buscaríamos un algoritmo que nos permite identificar estas dos poblaciones o separarlas. Y se busca una línea que las separe en forma más efectiva. Esta sería una mejor línea, esta una línea no tan efectiva. Y en casos donde tenga poblaciones complejas como esta, donde los grupos no son separables bajo una misma línea, este algoritmo me permite inventar dimensiones adicionales. Aquí estoy trabajando en 2 dimensiones. El algoritmo permite inventar o descubrir formas de separar los datos, en este ejemplo, en 3 dimensiones, para entonces ya no separarlos mediante una línea, sino en 3 dimensiones. Esto sería un plano. Y así entonces lograr en una forma más efectiva separar esas poblaciones. Una vez que yo proyecto esta solución en la situación original, lo que me quedan son estas áreas estas líneas de separación que en el plano no son líneas, pero como obtuve la solución en 3 dimensiones, ahí se tengo una separación lineal, en este caso representada por un hiperplano. En fin, eh, ¿cuál es el punto de este ejemplo? Eh, sencillamente que es importante conocer muchos métodos y en cuáles casos un algoritmo es más efectivo que otro. Creo que no tenemos mucho más tiempo. Déjenme brincar muy rápidamente eh, a, a las redes neuronales. Otro caso es de reforzamiento de aprendizaje. Este, y aquí lo que se busca es que un sistema aprenda mediante un montón de interacciones cuáles acciones lo llevan al éxito y cuáles al fracaso y aprenda a descubrir ese patrón, esos patrones de comportamiento que le hacen exitoso. Y eso se utiliza mucho para aprendizaje de casos o juegos. Redes neuronales han hecho han hecho que la inteligencia artificial tome un gran auge. Y la razón es que, bueno, podemos tener, número uno, podemos tener redes neuronales muy complejas. Cuanto más complejas son, se dura más tiempo logrando que aprendan, pero las soluciones que producen, si se utilizan correctamente, parte del arte es saber qué factores intervienen, es parte del aprendizaje de cómo utilizarlas. Si utilizan correctamente, pueden darnos resultados muy precisos. Y una gran virtud que tiene es que nos ayuda a identificar las características en una forma automática. El Machine Learning, yo tengo que identificar las características, como en el caso de las flores, decidir cuáles son las características que voy a alimentar, con que voy a alimentar el algoritmo, como en el caso de las flores era el ancho o el alto de los sépalos, o el color, o las características que funcionaran. En Deep Learning o en redes neuronales, cuáles características son las importantes es parte de lo que el algoritmo aprende. Entonces nos automatiza una parte importante. Si quisiéramos entender cómo analizar imágenes, por ejemplo, análisis facial mediante Machine Learning, tendríamos mediante un sistema tradicional tomar una serie de medidas y calcular cuándo y en qué proporción cada uno es importante. Si lo hago con Machine Learning, muy rápidamente, prometo que esto no va a tomar mucho más. Aquí vemos un ejemplo de cómo con una red neuronal, en este caso de 2 etapas, puedo identificar puntos en 2 clases distintas, puntos naranja que corresponden a un grupo, puntos azules en el medio.
Si solo utilizo estas dos características y paso por varios ciclos de capacitación, realmente aquí vemos la cantidad de ciclos que llevo, no logro una separación muy efectiva, pero si tengo una capa adicional de elementos que combinan los resultados de etapas anteriores, si tengo algún tipo de separación un poco más efectiva, si agrego un par de neuronas más en apenas unas 76 ciclos, ya logré una separación efectiva. Y nótese que lo que vemos aquí en cada cuadro es el patrón que en forma autónoma, automática, cada neurona, cada uno de estos elementos aprendió a reconocer, y la forma o la proporción en la que cada uno de estos patrones se da en los puntos que queremos analizar es lo que al final se utiliza para hacer la predicción. Si volvemos aquí a la presentación, eso que les mostraba antes, los distintos patrones que, ya descuadré esto, que podemos representar, es lo que se ilustra aquí, de manera que cada una de las distintas capas aprende a identificar elementos cada vez más complejos, y las neuronas del final, combinando características de las anteriores, entonces logran reconocer patrones que corresponden a combinaciones diferentes de los patrones anteriores identificados, a efecto de que finalmente logremos identificar caras o aspectos o personas distintas. Imágenes de objetos diferentes en cada una de las en escenas es un ejemplo de esto. Y las redes neuronales también, ya no hay imágenes, sino en voz, se han utilizado, o el texto, se han utilizado para, por ejemplo, traducción automática en una forma cada vez más exitosa, o reconocimiento de contenido. Ya me pasé 5 minutos, que es mucho, y tal vez nada más quisiera enfatizar que las redes neuronales sí consumen una gran cantidad de datos típicamente, y su rendimiento va en proporción a cuántos datos, con cuántos datos logremos alimentarlas. Voy a parar aquí para no usar más de su tiempo. Y bueno, no sé si todavía habrá espacio para algo de preguntas. Más bien, doy de vuelta la conducción de la sesión a los organizadores. Claro, Buenas. si hay alguna pregunta, por favor levanta la mano o escribirla en el chat. Tenemos una escrita que si podrían pasar a esta presentación. Con mucho gusto, se las puedo enviar a los organizadores y ustedes la podrán postear o distribuir. Sí, claro. Recuerden que Ahí todas están las, los enlaces de los ejemplos que vimos. también les recuerdo que todas las sesiones quedan grabadas, por si acaso. Tal y como les hemos ido compartiendo en las anteriores, esta también. Sí, Intel tiene un programa de estudiantes mediante el cual se puede participar, se puede trabajar en Intel y desarrollar proyectos al mismo tiempo que se estudia. Esto es útil sobre todo en etapas, tal vez en la segunda mitad de la carrera. Y hay un programa para estímulo de mujeres en tecnología, que busca su desarrollo en estas áreas. Ahí están los enlaces también que quedan en las presentaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Lamento haber corrido bastante al final, pero bueno, como ven, hay bastante que cubrir. ¿Alguna pregunta, consulta? Si no, mi correo electrónico está al principio de la presentación y con gusto puedo atender dudas que tengan a través del correo. No se vale mandarles el challenge a don Carlos para que se lo resuelva, ¿verdad? No, eso no se vale. Perfecto. No creo que tenga tanto tiempo, pero con gusto podría al rato discutirse algún caso, no sé. Tal vez estoy ofreciendo más de lo que puedo ahorita, pero con gusto acepto preguntas que tengan a través del correo. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si se me escucha. Sí, Ok, perfecto. Cuando usted estaba describiendo
modelos supervisados y no supervisados, ¿verdad? Y está basándose en los árboles de decisión dentro de los supervisados. Esos traen consigo, ¿verdad?, mucha estadística bayesiana. ¿Cómo es que esa matemática se traduce a los no supervisados? No me quedó muy claro. No se traduce, porque son técnicas bastante diferentes. El árbol de decisión, efectivamente, es un algoritmo, o la construcción del árbol de decisión es un algoritmo que corresponde a aprendizaje supervisado. Tenés etiquetas, que son las que el algoritmo va a tratar de, para las que el algoritmo va a tratar de crear un árbol a efecto de identificar exitosamente esas etiquetas. Este algoritmo no se utiliza para este algoritmo es un ejemplo de aprendizaje supervisado. Para aprendizaje no supervisado hay otros algoritmos. Por ejemplo, el algoritmo, la ilustración que di de un poco más atrás, Cummings, ¿dónde está este? No, eso no me sirve. Este ejemplo parte de una cantidad de puntos no identificados de antemano, no están etiquetados, nada más sabemos que hay puntos y que cada uno tiene valores en un eje X, Y, si quieren verlo así, o en coordenadas polares, como les guste más. Y este algoritmo, de nuevo, no parte de etiquetas, sino que busca identificar una cantidad de identificar a qué grupo de semejantes podría pertenecer cada uno de los puntos. Si parto del supuesto de que hay 5 grupos, aplico el algoritmo, 5 grupos, aplico el algoritmo y mediante distintas iteraciones, va a identificar, va a hacer su mejor identificación de cuáles puntos pertenecen a cada uno de esos grupos que de antemano no habríamos conocido. Entonces, no, en realidad son técnicas diferentes y hay algoritmos específicos para aprendizaje supervisado y algoritmos específicos para aprendizaje no supervisado. Muchísimas gracias. Ajá, un gusto. Depende mucho de la naturaleza del problema que quieras resolver, ¿verdad? Y otros algoritmos para aprendizaje, ¿cómo se llama? La tercera clase que no me dio tiempo de cubrir. Mediante aprendizaje interactivo. ¿Cuál era ese? Por reforzamiento. Son técnicas, cada una de ellas muy diferente. De hecho, el campo de Machine Learning en general es muy fragmentario, ¿verdad? Tenés una gran cantidad de algoritmos y cada uno de ellos es una técnica diferente para un tipo de problema específico. Entonces, hay una cantidad de algoritmos para cada uno de los distintos tipos de aprendizaje que queramos aplicar. Y sí, un aprendizaje por reforzamiento usa un algoritmo que es específico para ese tipo de aprendizaje, así como para cada uno de los otros. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una mano levantada. Hola, mi nombre es Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Mira, una consultita, digamos, esos algoritmos, digamos, que se desarrollan, si no me equivoco, son probabilísticos, bueno, no recuerdo. Esos algoritmos tienen, o sea, no son 100% eficientes, ¿verdad? Esos tienen algún problema en algún momento, o bueno, eso es parte, creo yo, del proceso de crecimiento o el desarrollo de esas tecnologías. Al final y al cabo, esas tecnologías son tecnologías muy nuevas. Aunque tienen muchos años de estarse desarrollando, creo que no está en un punto, o no sé, tal vez me equivoco, en un punto donde puedan darnos seguridad. Lo vemos, bueno, creo yo, no sé si lo estoy confundiendo
¿cómo se llama? Los términos con los equipos que se están desarrollando actualmente que todavía no se pueden considerar seguros al 100% porque pues, los algoritmos presentan fallas en algunas oportunidades. ¿Cómo se lidia en el día a día con ese tipo de situaciones? Es decir, donde sabemos que no son 100% eficientes y cuando, por ejemplo, no sé, en alguna aplicación donde se pone la vida humana en riesgo, podrían fallar y eso significar una catástrofe. ¿Qué Ujú. opinión o qué podrías comentarnos en este caso? Sí, muy buena pregunta. Muy importante también. Ciertamente, lo primero que es importante identificar, si nos vamos a aquella filmina a ver si llego rápidamente, de la metodología. Ah, disculpen. Lo primero que es importante identificar es cuál es la situación que tengo entre manos, ¿verdad? Concretamente, si el sistema que quiero abordar es, ok, decidir si una persona, no sé, pongámonos un poco trágicos, si quiero diagnosticar si una persona tiene una enfermedad grave, qué sé yo, un cáncer de pulmón, por decir algo, ¿verdad? Un carcinoma. Hay expertos humanos, radiólogos, concretamente y específicamente, y otras especialidades tal vez, y especialistas en cáncer, ya capacitados a través de muchos años de experiencia que hacen eso continuamente. Ellos no son perfectos. Ellos logran cierto nivel de acierto, ¿verdad? Muy bueno, conforme obtienen experiencia. Entonces, una primera cosa que yo necesito determinar como parte de mi entendimiento del negocio o actividad que quiero ayudar es cuál es el nivel de eficiencia o de acierto, en este caso, que yo debo lograr para que el sistema sea útil, sea efectivo. Y puede que me interesen dos cosas. Puede que me interese o rapidez o puede que me interese precisión, ¿verdad? Y tengo que saber cuál es la mezcla de esas dos o cuáles mezclas de esas dos son útiles. Entonces yo podría tratar de abordar eso en dos formas, sabiendo que un mecanismo de inteligencia artificial no es perfecto, así como el experto humano tampoco lo es. Yo podría abordar la cosa en dos posibles formas. A manera de ejemplo, podría decidir hacer un sistema que sea muy bueno, descartando los casos que yo definitivamente sé que no están enfermos. Tal vez esos son el 80% de ellos. Y eso le alivia el trabajo a los radiólogos porque les quita 4/5 partes de su trabajo y nada más les permite que su tiempo lo dediquen a analizar ese 20% que realmente requiere de su atención. Si es que logro realmente obtener un sistema que con una altísima probabilidad, no sé, 99%, me descarta los casos que efectivamente no están sanos. Eso puede ser un abordaje. El otro abordaje puede ser, ok, yo puedo tratar de desarrollar un sistema ya mucho más sofisticado que incluso tome el nivel de efectividad de los médicos y busque superarlo. Y puede que lo logre. Si logro hacer eso, estoy ya encontrando, ciertamente, tal vez lo que quiero decir es esto, en resumen. Si bien el sistema no va a ser perfecto, en la medida en que yo logre, primero, identificar qué nivel de acierto tiene valor, y en la medida que logre ese nivel o superarlo, entonces mi sistema es valioso. ¿Ok? Porque si me va muy bien, yo aspiraría a que ese sistema incluso supere al especialista humano. Y entonces es un sistema que si bien no es perfecto, va a ser útil, pero solo lo será si efectivamente yo primero identifiqué cuál era ese nivel de acierto o el nivel de calidad que yo puedo obtener y logro superarlo. Entonces, tengo que entender las necesidades del negocio, eso es lo fundamental. Puede que quiera enfocarme en velocidad para eliminar el trabajo o puede que quiera enfocarme de una forma más ambiciosa en precisión y puede que logre cualquiera de esas dos. Conocer las necesidades del negocio y cuál es la meta que debo superar es lo fundamental
para determinar si un sistema imperfecto es suficientemente bueno para ser útil. Eso tal vez como en forma general lo debería decir. Tal vez de manera anecdótica, ya que usé el ejemplo de las radiografías, lo que en la práctica se ha encontrado es que el mejor resultado se da no con un sistema de inteligencia artificial ni con un radiólogo un especialista en cáncer de mucha experiencia, sino la combinación de los dos. El criterio combinado de los dos es lo que en la práctica se ha encontrado produce el mayor porcentaje de diagnósticos correctos. En fin, la respuesta corta es, tengo que entender qué tan bueno debe ser para ser suficientemente bueno, a pesar de que de antemano sé que no voy a lograr un sistema perfecto. Espero ayude la respuesta. Sí, sí, claro, aprovechándome un poquito tal vez del tiempo y continuaron con la pregunta, vamos a ver, en estas herramientas sé que una parte importante es el algoritmo, pero una parte muy importante es la parte del aprendizaje del algoritmo. Digamos, en parte porcentual y hablando también en lo complicado o lo extenso que se puede volver una aplicación de estas, ¿qué tanto pesa vamos a ver, ¿qué tan difícil es la parte del algoritmo en comparación con la parte de una buena educación del algoritmo? Porque supongo que un algoritmo muy educado puede ser el que sea capaz de alcanzar un alto nivel de precisión. Lo digo sin experiencia alguna, pero creo que es el razonamiento. Entonces, vamos a ver, yo sé que tiene que ser como un balance, pero digamos, si quiero hacer un algoritmo bien preciso, ¿en qué me debería enfocar más? ¿En el algoritmo o en la educación del algoritmo? A ver, lo primero y fundamental es entender cuál es la necesidad del negocio, ¿ok? ¿Cuál es la característica en la que debes enfocarte? Es importante decir eso, pero yendo tal vez al corazón de tu pregunta. El siguiente paso es desarrollar suficiente entendimiento como especialista para comprender qué tipo de algoritmo es el que es típicamente más exitoso según el tipo de problema que yo esté tratando de resolver. Por ejemplo, en la presentación mostraba el algoritmo de K-means, que es más o menos exitoso, pero la máquina de soporte vectorial es mucho más sofisticado. Lo que pasa es que la máquina de soporte vectorial lleva mucho más esfuerzo y necesita más datos y lleva más tiempo de afinamiento, ¿verdad? Entonces, de nuevo, depende del problema, depende de las necesidades del negocio y de las características de los datos, qué escogencia haga yo de cuál algoritmo utilizar. Si el negocio necesita una solución que se pueda desarrollar rápidamente, K-means muy probablemente es una excelente primera opción, ¿verdad? Primera oportunidad, porque es muy rápido de aplicar y no requiere tanto afinamiento. Si el negocio lo que necesita es mayor grado de sofisticación en la separación de los casos, entonces la máquina de soporte vectorial e incluso otros más sofisticados puede ser preferible. Pero vayamos, tu pregunta era si me enfoco en el algoritmo o en el tiempo de aprendizaje. Bueno, una vez que tal vez es cuestión de cómo hacerlo en orden. Primero entender el negocio, de acuerdo con la necesidad del negocio, entender el tipo de algoritmos que me puedan servir. Y después, de nuevo, es una cuestión muy exploratoria. Yo tomo los 2, 3, a veces más, algoritmos que creo que me van a funcionar mejor. Tengo que pasar por una etapa de ajuste, donde de cada uno de ellos veo cuánto tiempo me está requiriendo el lograr un nivel de aprendizaje suficiente para lograr la calidad de resultados que necesito. Y voy gradualmente viendo qué tan rápidamente puede aprender cada algoritmo para las necesidades que tengo. ¿Cuánto tiempo tenga yo para dedicar a la etapa de aprendizaje? Es de hecho parte de las condiciones del negocio. Entonces, me enfoco en cuál algoritmo escoger
o en cuánto tiempo le doy para aprender? Depende. Depende de nuevo, las necesidades del negocio, qué tan rápido el negocio necesita una solución, qué tan precisa necesita el negocio que esa solución sea, ¿verdad? Y también depende de qué tecnología y cuántos recursos tenga. Mencioné que uno deberá escoger algunos algoritmos y hacer un trabajo exploratorio que puede llegar a ser muy desgastante. Bueno, modernamente hay sistemas que te hacen machine learning automatizado. Te agarra un juego de datos y vos definís cuál es el objetivo que crees, si es clasificación, si el aprendizaje es supervisado o no supervisado, o qué tipo de aprendizaje se desea hacer. Y el sistema intenta en distintas formas, docenas de distintos modelos, y en cuestión de algunas horas te dice cuál es el modelo que funciona mejor. Entonces depende de cuántos recursos tengas para invertir en ese tipo de maquinaria, ¿verdad? Si tienes acceso a ella también. Entonces, ¿qué camino usar? Depende de la necesidad del negocio, si necesito una solución rápida, si necesito una solución muy fiel, muy precisa, y de cuántos recursos yo puedo invertir en buscar esa mejor solución para el negocio, que de nuevo depende de cuánto dinero se desea o se pueda invertir en esa exploración, ¿de cuánto estoy dispuesto a invertir o está el negocio. ¿Cuánto es razonable y disponible para que el negocio invierta en buscar esa solución? Depende. No hay una solución, no hay una única respuesta, sino que depende del caso que uno esté abordando y la situación que esté buscando resolver. Espero que los ejemplos hayan ayudado un poco a entender, a explicar pues, esa respuesta de depende. Bueno, enterado. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo. Con gusto. Carlos, muchas gracias por su tiempo. De verdad que ha sido una muy buena charla y gracias a todos por participar. Recuerden el concurso de subir el video de YouTube con el Open Contract y les agradecemos. Que tengan un buen fin de semana a todos. Muy bien. En Nos vemos la algunos otra minutos semana. te mando la presentación, Fred, para que la compartan. Una Muchas consulta, gracias. ¿cuál es su correo? ¿Perdón? ¿Cuál sería su correo? Gracias. Si esto es una pregunta para mí, aquí estoy mostrando mi correo. Bueno, gran gusto compartir de nuevo con ustedes y estoy a la orden. Gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.